Buenas tardes, mi nombre es Morales Rosana Karen y junto con mi compañera Morales y Jocelyn presentaremos el tema de tumores odontogénicos. El contenido de nuestro video contiene tumores odontogénicos epiteliales, tumores odontogénicos mixtos y tumores del ectomesénquima odontogénico. Pero comencemos diciendo, ¿qué es un tumor? Un tumor es una masa de tejido normal con un crecimiento prácticamente autónomo, que excede a los tejidos normales. Estas formaciones pueden clasificarse a su vez en dos grandes categorías, los tumores benignos y los tumores malignos. Los tumores no desarrollan ninguna función biológica útil. Tumores odontogénicos. Los tumores odontogénicos agrupan un número determinado de lesiones. Estos pueden clasificarse de acuerdo al tejido que les da origen, en epiteliales, mesenquimáticos y mixtos, pero también es importante su clasificación de acuerdo al comportamiento que en los diferentes órganos hace como benigno o maligno. Estos tumores son exclusivos de los maxilares. La primera parte de nuestro video tratará sobre los tumores odontogénicos epiteliales. Empecemos con el ameloblastoma. El ameloblastoma es una neoplasia benigna derivada de los componentes epiteliales residuales del desarrollo del diente. Su patrón de crecimiento representa muchas de las estructuras y tejidos embrionarios que aparecen antes de la formación del tejido duro. Un ameloblastoma puede proceder de cualquiera de las múltiples fuentes de epitelio odontogénico que pertenecen en el tejido blando-alveolar y el hueso. Cuatro de estas fuentes son los restos de la lámina dental, o sea, los restos de cerres, el epitelio reducido del esmalte, los restos de malases y la capa de células basales del epitelio superficial supradyacente. Este tumor es de crecimiento lento, agresivo localmente y capaz de causar grandes deformidades faciales. Con fines terapéuticos, este ameloblastoma se ha clasificado en tres subtipos: el ameloblastoma común o poliquístico, el ameloblastoma uniquístico y el ameloblastoma periférico o extraóseo. Ameloblastoma común. El ameloblastoma común, denominado a veces ameloblastoma simple o folicular, es la forma más prevalente de esta lesión y casi todos los casos se presentan en pacientes mayores de 25 años de edad. Apariencia clínica. La forma común del ameloblastoma puede producir deformidades extensas, incluso grotescas, de la mandíbula y el maxilar. Se encuentra localizado con mayor frecuencia en la mandíbula, presentándose un 75% de las veces en el área molar y en la rama ascendente. Las lesiones maxilares se concentran en el área molar, desde donde suelen extenderse al seno maxilar y al suelo de las fosas nasales. La mayoría de ellos aparecen en pacientes entre 20 y 40 años de edad, pero pueden presentarse a cualquier edad. No hay una preferencia importante por sexo o raza. Una característica de esta forma de ameloblastoma es la tendencia a expandir las corticales óseas debido a su lento crecimiento. Aspecto radiológico. La multiloculación caracteriza las lesiones de mayor tamaño y da a la radiografía un aspecto de burbujas de jabón. El tamaño real de la lesión suele ser difícil de determinar porque las lesiones no presentan una línea nítida de demarcación que en el hueso normal. La resorpción de la raíz es rara, pero se observa a veces en algunas lesiones de crecimiento rápido. Histopatología. El aspecto microscópico típico de un ameloblastoma está constituido por un epitelio en el cual la capa de células basales contiene células cilíndricas, cuyos núcleos tienden a desplazarse desde la membrana basal al extremo opuesto de la célula, proceso que se denomina polarización inversa. En citoplasma adyacente a la membrana basal adquiere una zona clara evocada del cambio que aparece en las células del epitelio interno del esmalte antes de experimentar la transición a ameloblastos presecretores. Los dos patrones más comunes son el folicular y el plexiforme. El patrón folicular está constituido por epitelio en forma de islotes, filamentos y formaciones medulares, contrapuestos a un fondo de estroma del tejido conjuntivo fibroso. Mientras que el patrón plexiforme está constituido por un epitelio que prolifera formando una red de pesca o malla. En muchas áreas, las células basales o marginales no se parecen a ameloblastoma porque parecen
carecen de la polarización inversa característica del núcleo. El patrón general está constituido por filamentos delgados de epitelio que están en continuidad. Tratamiento. La técnica con mayor probabilidad de eliminar totalmente la lesión es la resección marginal en biopsia. Ameloblastoma uniquístico. El ameloblastoma uniquístico es una de las formas clínicas patológicas del ameloblastoma. Se describió por primera vez como una lesión cuyos signos clínicos radiográficos y la descripción macroscópica son compatibles con un quiste. No obstante, el análisis histológico mostraba el perfil tisular característico de un ameloblastoma. La mayor parte de estas lesiones se encuentran durante la exploración microscópica de un gran quiste unilocular asociado, por lo general, a la corona de un diente retenido de un paciente joven. Apariencia clínica. El ameloblastoma uniquístico se presenta con mayor frecuencia en pacientes jóvenes de entre 16 y 35 años de edad. Usualmente es asintomático en etapas iniciales, sin embargo, si se deja evolucionar, puede causar un agrandamiento facial, o bien ser un hallazgo radiológico casual cuando la lesión es pequeña. Se estima que entre el 52 y 100% de los casos se encuentran vinculados a un diente incluido, por lo general, un tercer molar mandibular asociado a una radiolucidez pericoronal bien definida o con bordes lobulados. Las lesiones son más frecuentes en la mandíbula que en el maxilar. Aspecto radiográfico. Las lesiones suelen estar bien delimitadas y pueden presentar incluso cortical. En la imagen radiolúcida suele estar incluido un diente. Cuando las lesiones están localizadas en el área premolar, las raíces de los dientes adyacentes pueden estar desplazadas. Histopatología. El ameloblastoma uniquístico describe tres tipos de características histológicas. Luminal si las células tumorales se circunscriben al epitelio que contacta con la luz de la cavidad quística. Intraluminal cuando el epitelio neoplásmico se dirige hacia la luz quística sin comprometer la pared de tejido conectivo. Y mural si el epitelio ameloblastomoso crece en dirección a las paredes, aunque sea solo en algunos puntos o en toda su extensión. Este último es más agresivo porque podrá invadir hueso medular. En cuanto al tratamiento, se debe considerar el tipo histológico, pues los de tipo luminal e intraluminal en su mayoría pueden ser enucleados y cureteados, debido a la baja agresividad y a la menor recurrencia. Sin embargo, el mural tiene una mayor agresividad por la invasión a la cápsula. Ameloblastoma periférico. Este ameloblastoma periférico o extraóseo es un tumor odontógeno muy raro, el cual está limitado a los tejidos blandos de la encía. Se cree que procede directamente del epitelio de revestimiento de los residuos de la lámina dental localizados en el tejido blando extraóseo. Apariencia clínica. El ameloblastoma periférico o extraóseo se presenta en pacientes de 40 a 60 años de edad. Sin embargo, se han documentado en pacientes de 23 a 82 años. Representa el 2% de los ameloblastomas y clínicamente se observa como un crecimiento exofítico, firme en la palpación, confinado en encía o en mucosa con superficie lisa o papilar, el cual no muestra signos radiográficos. Las lesiones suelen tener el aspecto de nódulos sésiles de la encía, firmes, cuyo tamaño oscila entre 0.5 y 2 centímetros. Tienen una superficie lisa y coloración normal. Si las lesiones se originan a partir de la superficie del epitelio, pueden ser eritematosas o estar ulceradas. Aspecto radiográfico. Dado que las lesiones son principalmente extraóseas, son raros los cambios óseos. Sin embargo, alguna vez habrá un aplanamiento superficial de la tabia cortical con aspecto de una imagen radiolúcida en forma de copa por debajo del nódulo elevado, debido a la presión que la lesión ejerce sobre el hueso. Histopatología. El tejido está constituido por islotes y filamentos del epitelio odontógeno, por lo general parecido al patrón folicular del ameloblastoma común intraóseo. Los islotes epiteliales presentan generalmente la variante acantamatosa de este patrón, con áreas centrales de formación de queratina o el patrón quístico.
En algunas lesiones, los filamentos epiteliales están en continuidad con el epitelio superficial y parecen proceder de dicho origen. Los islotes y los filamentos epiteliales suelen estar rodeados de tejido fibroso. Las lesiones pequeñas tienen un borde inferior que está generalmente por encima del hueso cortical. Las lesiones grandes tienen un borde impulsor que produce una reabsorción en forma de copa en la tibia cortical. Tratamiento. El tratamiento de este tumor, la mayoría se trata con éxito mediante la excisión local que incluye un pequeño borde de tejido normal. Tumor odontógeno adenomatoide. Su nombre refiere un rasgo histológico característico de estructuras parecidas a conductos entremezcladas con todo el componente epitelial, dando a la lesión un aspecto triangular o adenomatoso. Su localización clínica, habitualmente alrededor de la corona de un diente, combinada con los hallazgos de estudios ultraestructurales e histológicos, indica que la lesión se origina muy probablemente a partir del epitelio reducido del esmalte de la fase postsecretora del desarrollo del órgano del esmalte. El TOA suele asociarse con un diente retenido y a menudo es la causa de que un diente no haga erupción. La lesión se presenta durante la segunda década de la vida, frecuentemente en pacientes de 14 a 15 años. Afecta a las mujeres con mayor frecuencia que a los varones. Aparece casi siempre en la parte anterior de la boca, generalmente alrededor de un canino retenido. Esta lesión se ha asociado a veces con otros dientes, incluidos los molares. La presentación común tiene lugar en un paciente que muestra un área de tumefacción sobre un diente no erupcionado. Rara vez exceden los 3 centímetros y aparecen encapsulados. El aspecto radiográfico del TOA suele ser una lesión unilocular con bordes bien delimitados que contiene un diente. La mayoría de las lesiones son radiolúcidas, pero algunas contienen manchas radiopacas. Las lesiones suelen rodear la corona de un diente retenido y son similares a las que se encuentran en un quiste dentígero. La exploración atenta descubre que la lesión es distinta de un quiste dentígero porque la radiolucidez suele extenderse en dirección apical más allá de la unión amelocementaria. El TOA está constituido por una cápsula externa de tejido conjuntivo fibroso que rodea una formación nodular de células epiteliales. El resto del tejido puede ser sólido o contener áreas quísticas focales. Los nódulos están formados por células epiteliales fusiformes que están a menudo en una disposición arremolinada. Las calcificaciones esféricas suelen estar dispersas por todo el epitelio, pero no son un hallazgo constante. El estroma contiene a veces áreas difusas de material hialino. El TOA se trata con éxito mediante el irrigado y por lo general requiere la extirpación de dientes asociados. Las recidivas son raras. Tumor odontogénico epitelial calcificante. El tumor odontogénico epitelial calcificante se denomina frecuentemente mediante el epónimo tumor de Pittsburgh. Es raro y representa menos del 1% del total de tumores odontogénicos. La lesión es agresiva localmente con un comportamiento biológico similar al de una forma común de ameloblastoma intraóseo. Se origina a partir de restos epiteliales de la lámina dental y o del epitelio reducido del esmalte que recubre las coronas de los dientes. Apariencia clínica. El tórax central se presenta en pacientes con edades entre los 20 y los 60 años, con una media de edad de 40. 2/3 de las lesiones están en la mandíbula, en ambos maxilares. La mayoría de las lesiones se presentan en el área molar, seguidas en frecuencia por el área premolar. Las demás lesiones se distribuyen por igual en el resto de los maxilares. El tumor se presenta en forma de una masa indolora que aumenta despacio de tamaño. En el maxilar se producen a veces obstrucciones de la vía respiratoria nasal. El tórax periférico aparece más comúnmente en parte anterior de la boca. Se presenta como una tumefacción superficial del tejido blando de la encía en zonas dentadas y edéntulas de los maxilares. Aspecto radiográfico. Dado que las calcificaciones suelen ser pequeñas, las lesiones tienden a presentarse en forma de imagen radiolúcida difusa,
con manchas tenues de estructuras calcificadas. El TOEC tiene con menor frecuencia el aspecto radiográfico de una mezcla de áreas radiolúcidas y radioopacas. Las áreas radioopacas pueden ser difusas y tenues, o bien estructuras redondas discretas. Las lesiones intraóseas pueden presentarse sobre dientes no erupcionados y o dientes despiezados. Las lesiones pequeñas suelen ser imágenes radiolúcidas uniloculares. La histología es el aspecto más variable de este tumor. El criterio característico para diagnosticarlo son unas masas de grandes células epiteliales poligonales con bordes bien definidos y puentes intercelulares. El citoplasma es abundante y eosinofílico. A menudo hay pleomorfismo celular y los núcleos suelen ser prominentes y con una gran variabilidad de tamaño, forma y número. No suelen haber mitosis. Se han descrito distintas variantes de TOEC, de células claras, el cual suele tener un comportamiento más agresivo y tiene una tasa de recurrencia mayor. Las células de Langerhans, de células mioepiteliales o formadores de cemento. Para el tratamiento de esta lesión, se recomienda una resección que incluye un margen de tejido blando o hueso normal. Tumor odontogénico escamoso. Este tumor es una neoplasia benigna rara que se origina probablemente de los restos epiteliales de Malassez. El TOE es una lesión benigna que afecta el proceso alveolar y se asocia a las raíces de los dientes erupcionados, que puede ser localmente invasiva y extenderse entre las estructuras vecinas, como los senos maxilares, paladar, fosas nasales y los carrillos. Tiene una leve predilección por el sexo masculino sin distinción por raza, afectando individuos entre los 8 y 74 años de edad, con un promedio de 38 años. Se localiza con frecuencia similar en ambos maxilares. Las lesiones en la maxila tienen predilección por la región anterior y estas se comportan más agresivamente que las lesiones mandibulares, las cuales aparecen frecuentemente en la región posterior. Clínicamente, este tumor es generalmente asintomático, siendo asociado a la movilidad y sensibilidad a la percusión de los dientes afectados y a una inflamación indolora cubierta por mucosa bucal de aspecto normal, el cual puede representar la variante periférica del TOE. Cuando esta lesión presenta un crecimiento expresivo, puede haber ulceración superficial. Características radiográficas. La lesión aparece en general como una radiolucencia triangular o semicircular en el hueso alveolar, con la porción más estrecha orientada en dirección a la cresta alveolar, semejándose algunas veces con un defecto periodontal. Puede presentarse como una lesión unilocular o multilocular, con bordes difusos o márgenes definidos radiopacos, asociándose a las raíces de los dientes afectados, pudiendo causar desplazamiento o reabsorción radicular externa, y también se asocia a dientes incluidos. El TOE revela numerosas islas de epitelio escamoso benigno de formato irregular y tamaños variables, con áreas focales de queratinización y calcificación dentro de un estroma de tejido conjuntivo fibroso maduro. También se observan áreas focales de degeneración cística y una capa simple de células cuboides apianadas en la periferia de las islas epiteliales. El tejido conjuntivo del TOE está compuesto por fibras colágenas maduras con un número variable de fibroblastos, fibrocitos y pequeños vasos sanguíneos. Algunas veces puede presentar un grado moderado de infiltrado inflamatorio crónico cuando está infectado secundariamente. Esta lesión debe ser tratada por medio de la exodoncia de los dientes afectados y la excisión quirúrgica conservadora del tumor, con una pequeña posibilidad de recidiva. Las lesiones mandibulares pueden ser tratadas de manera más conservadora con enucleación y curetaje. Sin embargo, las lesiones más extensas con infiltración de estructuras adyacentes requieren intervenciones más radicales, como la resección en bloque. La segunda parte de este video contiene los tumores odontogénicos mixtos. Fibroma amelobiásico. El fibroma amelobiásico es un verdadero tumor bifásico histológico, porque sus componentes epitelial y mesenquimal forman parte del proceso neoplasico.
Es de rara aparición, constituye el 2% de los tumores odontogénicos. Apariencia clínica. Este se presenta en pacientes jóvenes con una media de entre 12 y 15 años, con un límite superior en 40 años. Es de crecimiento lento y se localiza comúnmente en el área molar de la mandíbula, a menudo sobre un diente no erupcionado. No tiene predilección por ningún sexo, las lesiones pequeñas son asintomáticas y los tumores grandes se asocian con inflamación. Clínicamente aparece con base sésil en la mucosa gingival rojiza y firme, sin implicación ósea al examen radiográfico. Aspecto radiográfico. Las lesiones suelen estar sobre un diente no erupcionado. Son imágenes radiolúcidas uniloculares o multiloculares, que están bien previstas de cortical y varían considerablemente de tamaño. El aspecto microscópico está constituido por hebras y cordones delgados del epitelio odontógeno, que se parecen a la lámina dental y a los periodos de caperuza y campana de la odontogénesis temprana. El fondo está formado por tejido conjuntivo embrionario que contiene fibroblastos orientados al azar y están ampliamente separados, a menudo rodeando el componente epitelial de la lesión. Se encuentran zonas de hialinización que a veces tienen asociadas áreas de calcificación focal. Para tratar esta lesión tenemos un tratamiento radical como es la resección en bloque, la resección segmentaria y la semirresección de los maxilares. Sin embargo, también está el conservador, como lo es la enucleación y curetaje del tumor. Fibrodontoma meloblástico. Este es un tumor el cual tiene características histológicas de un fibroma meloblástico en conjunto con la presencia de dentina y esmalte. Es un tumor benigno que se presenta con poca frecuencia. Apariencia clínica. Se encuentra bien circunscrito, ubicado generalmente en la porción posterior del maxilar o la mandíbula, aunque generalmente aparece más en la mandíbula. Es de crecimiento lento, expande corticales y tiende a producir aumentos de volumen. En la mayoría de los casos se asocia a dientes no erupcionados. Por lo general, cursa asintomático, por lo que el hallazgo de este tipo de lesiones es durante revisiones radiográficas de rutina. El FOA afecta principalmente a niños y adultos jóvenes entre la primera y segunda década de vida, con una media de 14 años. No presenta predilección por sexo. La radiografía presenta una lesión mixta radiolúcida y radiopaca grande, unilocular y bien circunscrita. En ocasiones se encuentran lesiones multiloculares. La proporción de componentes de tejido blando y duro varía ampliamente, pudiendo predominar cualquiera de ellos. Las opacidades suelen ser difusas y nodulares, y se presentan en forma de un área grande única o como varios depósitos dispersos más pequeños. La mayoría de estas lesiones contienen también un diente retenido. Histológicamente es una lesión encapsulada constituida por hebras y cordones delgados de células epiteliales odontogénicas cúbicas, tejido conjuntivo fibroso embrionario y epitelio odontogénico primitivo, simulando el retículo estrellado. La lesión puede ser ligeramente lobular, pero está rodeada siempre por una cápsula bien conformada. Para su tratamiento es necesaria una enucleación cuidadosa debido a la posibilidad de recidiva si queda tejido lesional. Y esta es la biblioteca. OMS define al odontomeloblastoma como un tumor benigno que es formado por epitelio odontogénico con ectomesénquima odontogénico con o sin la formación de tejidos duros. Combina las características del ameloblastoma con algunas del odontoma. Los sinónimos que podemos encontrar para este tumor son odontoma ameloblástico y odontoblastoma. Afecta tanto la mandíbula como la maxila superior y la mayoría de los casos se presenta por detrás de los caninos. Es rara la aparición de esta neoplasia y la mayoría se diagnostica durante las primeras 3 décadas de vida. Clínicamente puede presentar expansión ósea, resorpción de las raíces de los dientes vecinos y desplazamiento de los mismos, y ocasionalmente puede causar dolor. Radiográficamente el tumor muestra un proceso destructivo radiolúcido que contiene estructuras calcificadas, y estos tienen la radiodensidad de la estructura del diente y pueden
parecerse a dientes en miniatura o aparecer como masas más grandes de material calcificado similar a un odontoma complejo. Los odontomas son los tipos más comunes de tumores odontogénicos y su prevalencia supera la de todos los demás tumores. Se consideran como anomalías del desarrollo hemartomas y no son consideradas verdaderas neoplasias. Cuando están completamente desarrolladas, los odontomas consisten principalmente en esmalte y dentina con cantidades variables de pulpa y cemento. En sus primeras etapas de desarrollo están presentes cantidades variables de mesénquima y del epitelio odontogénico en la proliferación. Los odontomas se subdividen en tipos en compuestos y complejos. El odontoma compuesto se compone de múltiples estructuras pequeñas similares a los dientes, mientras que el complejo consiste en una masa conglomerada de esmalte y dentina, que no tiene ninguna semejanza anatómica con un diente. Radiográficamente, el odontoma compuesto aparece como una colección de estructuras parecidas a dientes de tamaño y forma variables, que son rodeadas por una estrecha zona radiotransparente, mientras que el odontoma complejo aparece como una masa calcificada con una radiodensidad en las estructuras dentales, que también va a estar rodeada por un estrecho borde radiolúcido. Sin embargo, un odontoma complejo puede confundirse radiográficamente con un osteoma o con alguna otra lesión ósea altamente calcificada. Histológicamente podemos encontrar pequeños islotes de células fantasmas epiteliales, las cuales son teñidas con eosinófilos y están presentes en alrededor del 20% de los odontomas complejos. Estos pueden presentar restos del epitelio odontogénico que han sufrido queratinización y muerte celular por la anoxia local. Una fina capa de cemento suele estar presente en la periferia de la masa y ocasionalmente un quiste dentígero puede surgir del revestimiento epitelial de la cápsula fibrosa de un odontoma complejo. El fibroma odontogénico es una lesión poco frecuente y algo controvertida. Anteriormente se consideraba como una masa fibrosa sólida que casi siempre se asociaba con un diente no erupcionado, pero actualmente se conoce o se considera como lesiones que presentan solo los folículos dentales hiperplásicos, y estos no deben de ser considerados neoplasias. Se ha observado la aparición de fibromas odontogénicos entre las edades de los 4 a los 80 años, teniendo una mayor predilección hacia el sexo femenino. El maxilar y la mandíbula se ven afectados casi por igual, y la mayoría de las lesiones maxilares se localizan por delante del primer molar. En la mandíbula, sin embargo, cerca de la mitad de los tumores se van a ubicar por detrás del primer molar. Los fibromas odontogénicos pequeños suelen ser asintomáticos, mientras que las lesiones más grandes pueden estar asociadas con la expansión ósea localizada y el aflojamiento de los dientes. Curiosamente, la mucosa palatina que recubre el tumor en ocasiones puede presentar un defecto o un surco. Radiográficamente, los fibromas odontogénicos más pequeños tienden a ser lesiones radiolúcidas, uniloculares y bien definidas, y a menudo van a estar asociadas con el área perirradicular de los dientes erupcionados, mientras que las lesiones más grandes tienden a ser radiolúcidas multiloculares. En la histología podemos encontrar que la Organización Mundial de la Salud reconoce una variante pobre en epitelio del fibroma odontogénico central, que también es llamado fibroma odontogénico simple, y una variante rica en epitelio, la cual es considerada como fibroma odontogénico de la OMS. El tipo simple del fibroma odontogénico se va a componer de fibroblastos estrellados, que a menudo están dispuestos en forma de espiral, con finas fibrillas de colágeno y una cantidad considerable de sustancia fundamental. El fibroma odontogénico periférico aparece como una masa gingival firme de crecimiento lento y generalmente sésil, cubierta por una mucosa de aspecto normal. En raras ocasiones se ha descrito lesiones multifocales o difusas, y desde el punto de vista clínico, el fibroma odontogénico periférico no se puede distinguir de las lesiones gingivales fibrosas mucho más frecuentes. La lesión se encuentra con mayor frecuencia en la encía facial de la mandíbula, y la mayoría de las lesiones tienen entre 0.5 y 1.5 de diámetro y rara vez provocan el desplazamiento de los dientes. Los fibromas odontogénicos periféricos se han registrado en pacientes de un amplio rango de edad, identificándose la mayoría entre la segunda y la cuarta década de vida. Los estudios radiográficos demuestran una masa de tejido blando que en algunos casos han demostrado áreas de calcificación
y por lo general la lesión no afecta al hueso subyacente, aunque en ocasiones se ha observado un aspecto ahuecado. El fibroma odontogénico periférico muestra características histopatológicas similares al fibroma odontogénico central, tipo OMS. El tumor consta de un fascículo entretejido de tejido conectivo fibroso celular que puede estar intercalado con áreas de tejido conectivo mixoide menos celular, y rara vez se ha identificado un cambio de células granulares en el componente del tejido conectivo y se han descrito áreas similares a granulomas de células gigantes en algunas lesiones. El fibroma odontogénico periférico se trata mediante excisión quirúrgica local y el pronóstico es bueno. Sin embargo, se ha documentado la recurrencia de esta lesión, por lo que el paciente y el médico deben ser conscientes de esta posibilidad. Se cree que los mixomas odontogénicos de los maxilares surgen del ectomesénquima odontogénico y tienen un gran parecido microscópicamente con la porción mesenquimatosa de un diente en desarrollo. Los mixomas se encuentran predominante en adultos jóvenes, pero puede recurrir en un amplio grupo de edad, que varía de los 25 a los 30 años. No hay predilección por el sexo y el tumor se puede encontrar en casi cualquier área de los maxilares y la mandíbula, y se ve afectada con mayor frecuencia que el maxilar superior. Las lesiones más pequeñas pueden ser asintomáticas y solo se descubre durante un examen radiográfico. Las lesiones más grandes a menudo se asocian con una expansión indolora del hueso afectado, y en algunos casos el crecimiento clínico del tumor puede ser rápido. Esto probablemente esté relacionado con la acumulación de sustancia fundamental mixoide en el tumor. Radiográficamente, el mixoma aparece como una radiotransferencia inulocular o multilocular que puede desplazar o provocar la reabsorción de los dientes en el área del tumor. Los márgenes de la radiotransferencia suelen ser irregulares o festoneados. El defecto de radiotransparente puede contener trabéculas finas y tenues. Microscópicamente, el tumor se compone de células estrelladas en forma de huso y redondas dispuestas al azar en un abundante estroma mixoide laxo, que contiene solo unas pocas fibrillas de colágeno. En casos raros, el mixoma muestra microscópicamente marcada celularidad y atipismo celular. Algunos han designado estas lesiones como misosarcomas o mixoma odontogénico maligno. Parecen tener un curso local más agresivo que los mixomas habituales, y se ha descrito la muerte por afectación de estructuras vitales por el tumor. Los mixomas pequeños generalmente se tratan con legrado, pero es necesaria una reevaluación periódica cuidadosa durante al menos 5 años. Para lesiones más grandes, puede ser necesaria una resección más extensa porque los mixomas no están encapsulados y tienden a infiltrarse en el hueso circundante. La extirpación completa de un tumor grande mediante el legrado puede ser difícil de lograr, y las lesiones de la parte posterior del maxilar en particular deben tratarse de manera más agresiva en la mayoría de los casos. Las tasas de recurrencia de varios estudios promedian aproximadamente el 25%. A pesar de las recidivas locales, el pronóstico global es bueno y no se produce metástasis. La fotografía que utilizamos para esta primera parte.